Recibimos con fuertes palmas a la profesora Cayuso. Bueno, buenas tardes. ¿Me escuchan bien o retumba demasiado? Bueno, suponemos que bien. Bueno, antes que nada, lo hice en el panel de la mañana, pero lo voy a repetir ahora. El agradecimiento a participar en el Congreso Iberoamericano, el agradecimiento a los organizadores y a la Universidad Católica de Santa María, las felicitaciones por la magnífica organización y un afectuoso abrazo y también agradecimiento a los edecanes que han trabajado enormemente a lo largo de estos 3 días. Bueno, mis colegas han hecho una magnífica exposición macro acerca de un tema sumamente complejo y, por supuesto, muy difícil de sintetizar en apenas 15, 20 minutos. Yo voy a proponerles un trabajo de creación de un escenario de un conflicto concreto. Voy a elegir para esto Internet, donde seguramente los alumnas y los alumnos tienen una experiencia vastísima. ¿Por qué digo esto? Porque me interesa rápidamente señalar el problema, la tensión, el conflicto entre derechos fundamentales de igual jerarquía constitucional. Perdón, ¿esto se puede bajar acá un poquito o no? ¿Puedo ponerlo aquí? Porque está demasiado alto. ¿Ahí se escucha? Bien. Entonces, decía, quisiera trabajar el conflicto concreto. Tengo unas pistas de manera de poder transmitirles alguna herramienta que les permita a ustedes luego a lo mejor hacer un chequeo vía la web, sobre todo de casos jurisprudenciales, para verificar cuál es el estado de la cuestión a la fecha. Lo primero que vamos a señalar es que tenemos 2 fuertes derechos fundamentales: la libertad de expresión, por un lado, y el honor, la dignidad, la imagen, la privacidad, por el otro. ¿Qué pasa con los motores de búsqueda? Una definición muy simple dice que son servicios prestados por proveedores a través de la web, accesibles por instrumentos técnicos que permiten la interacción de los individuos, de las personas, que incorporan información, contenidos, textos, imágenes, videos, y que permiten a otras personas y a otros individuos localizarlos mediante datos o lo que solemos llamar la indexación, la palabra clave. Evidentemente son, aparentemente por el momento, herramientas, medios, pero no crean contenido. Esto es un tema bastante trascendente cuando transitamos y recorremos las pistas. Yo no traigo respuestas, yo lo que traigo son dudas en relación con las pistas. También es necesario distinguir, al igual que lo hacíamos con la prensa escrita o lo hacemos con la prensa escrita, si los datos se están refiriendo a funcionarios o personas públicas o, en su caso, a personas autónomas. Algunos criterios que pareciera haberse construido a partir del conflicto, de los derechos involucrados, de la tensión y de cómo resolver un caso concreto. Lo que decía, el motor de búsqueda es una herramienta, un medio de divulgación, información y comunicación. La libertad de expresión es una libertad
preferida dentro del Estado constitucional de derecho, por su impacto, por su trascendencia en el sistema republicano, en la democracia republicana. Y recuerden que cuando estamos en un caso concreto y en este conflicto y tensión, tratándose de la libertad de expresión, aparece la propuesta del escrutinio estricto, con presunción de inconstitucionalidad a los efectos de la protección preferida de la libertad de expresión. Convive con otros derechos fundamentales, como lo hemos visto, y tal vez la pregunta clave es el límite a los límites. O sea, cómo manejamos el conflicto en virtud de la naturaleza de los derechos involucrados. La limitación, la posible limitación a motores de búsqueda debe mostrar una situación de riesgo. Una situación de riesgo que en principio, aparentemente, doctrina y jurisprudencia, requiere que sea probada, invocada. Evaluar las circunstancias concretas del caso, contenido, emisión, efectos, extensión. Ahora, para la generación de la responsabilidad en el uso del hipervínculo, debe existir una prueba concreta de aprobación, de conocimiento del buscador o de quien maneja el buscador respecto de que está dando a conocer, dando a publicidad, haciendo circular un contenido ilícito, un contenido objetivamente reprochable, en tanto y en cuanto no lo haga suyo, no lo comente mediante un lenguaje explícito. Algo que me pareció interesante y que tiene que ver con lo que recién señalaban en orden a el acceso a la información a través de las redes, es que está considerado un derecho de prestación. Esto es, aparece la obligación del Estado en crear las condiciones necesarias, podríamos decir a través de acciones positivas, del acceso en la mayor medida posible y progresivamente para las distintas sociedades. Como no me puedo extender demasiado, les voy a contar muy brevemente qué está pasando en la Corte Suprema de la República Argentina. Les recuerdo, como hice esta mañana, que nosotros tenemos una matriz constitucional de origen norteamericano, no es copia de la Constitución norteamericana, pero sí tiene una fuerte división de poderes con responsabilidad de gobierno, y la Corte Suprema de Justicia de la Nación es Tribunal Federal, última instancia en el sistema federal adoptado por la Argentina. Digo esto para que puedan tal vez entender, después lo pueden revisar por internet, puedan entender la trascendencia que tiene el pronunciamiento de la Corte Suprema en un tema de esta naturaleza que es nuevo para la jurisprudencia argentina. En esos grupos de fallos o de conflictos que ha tratado la Corte, tenemos lo que podríamos decir dos grupos. Tres fallos muy conocidos referente a modelos profesionales que plantearon demanda contra Google y contra Yahoo, en orden a entender violados su derecho a la intimidad, aspectos de su trabajo profesional, el derecho al honor, la utilización de imágenes o fotos
para las que habían prestado consentimiento, pero para un fin determinado y específico. Y que luego, a través de los motores de búsqueda, aparecían ligados, enlazados a distintos sitios de Internet, incluso a sitios que trabajaban y planteaban pornografía. La Corte Argentina, en ese momento compuesta por 5 miembros, o sea, el número de miembros que en 2006 integraba la Corte, tuvo un voto dividido en una disidencia parcial, pero tuvieron concordancia en algunos aspectos que simplemente voy a enunciar rápidamente. En la descripción de los motores de búsqueda en cuanto a su naturaleza y categorización, esto es, entendidos como esos instrumentos supuestamente o a priori neutrales, no crean contenido. Respecto a la responsabilidad, descartaron la responsabilidad objetiva, que era la pretensión de los demandantes, para centrarse en la responsabilidad subjetiva como un instrumento del derecho común argentino a los efectos de armonizar, esta es la palabra que utiliza la Corte, mejor los derechos involucrados. Y sosteniendo que es subjetiva porque no tiene obligación de control, no crea contenidos, son prestadores de un servicio y solamente responderían con aquella primera pista que les di, cuando tienen conocimiento de la ilicitud, de la falsedad, y cuando esto se manifiesta y es objetivamente verificable, por ejemplo, si estamos pensando en páginas de pornografía infantil, incitación al delito, páginas que alientan o promueven el racismo. Hasta aquí coincidieron los 5 jueces de la Corte, donde se planteó las disidencias parciales con el voto concurrente de 2 ministros, es en lo que se conoce como las miniaturas. Yo lo digo en español. En inglés son las thumbnails. Esto es, las pequeñas fotos o indicios o aspectos que muestran a primera vista cuando uno ingresa a la búsqueda y que luego van a direccionar a la página concreta donde está el desarrollo del tema en distintas variables. La disidencia parcial entendió que cuando se trata de la imagen, el concepto debe ser amplio y debe estarse a la necesidad del expreso consentimiento para que esa fotografía o esa imagen que originalmente fue utilizada con otros fines sea utilizada dentro del sistema de los motores de búsqueda. También la Corte Argentina requirió, al modo que se puede encontrar en la doctrina y en la jurisprudencia de algunos países que han trabajado el tema, la necesidad de la intimación previa al buscador. Esto es, la notificación del daño o afectación de la intimidad o de la privacidad. Pido disculpas por la velocidad y seguramente tal vez no quede demasiado claro. Y finalmente, para ir terminando, está el otro grupo o el segundo grupo que comúnmente los diarios llaman el derecho al olvido.
Yo particularmente no estoy de acuerdo con esa categorización ni con esa definición. Sí reconozco que es impactante, pero yo creo que en realidad lo que estamos pensando es en una cancelación de datos, en una modificación de datos, pero no en el derecho al olvido, porque el derecho al olvido me parece que es un concepto que puede prestarse a una subjetividad muy grande y además a cuál es el límite al límite, ¿no? Para considerar qué vamos a entender por derecho al olvido. Concretamente, y con esto termino, en el fallo, el único hasta ahora que tiene la Corte Suprema Argentina, ¿cuál era el planteo? Era en este momento una mujer que vive en el extranjero, que es en este momento una exitosa, vamos a decir así, empresaria, que hace muchos años atrás en la Argentina estuvo ligada a un caso muy complejo relacionado con supuestas drogas, pero además con una exposición pública enorme en aquel momento. O sea, videos, programas televisivos, una serie de publicidad y divulgación de aspectos en ese momento de su propia actividad, de sus descargos, de su manejo social. Entonces, se presenta a la Corte Argentina para solicitar que la Corte ordene retirar de los motores de búsqueda todo aquello que tiene que ver con 20 o 25 años atrás. Porque evidentemente sí, en la doctrina, este derecho de cancelación o este derecho de modificación de datos está ligado al paso del tiempo y al grado de interés público que todavía puede estar vigente y puede ser de interés para la sociedad. La Corte Argentina rechazó el pedido, consideró que en este caso concreto no estaba suficientemente acreditado el daño y de alguna manera parece estar considerando que si hubiera hecho lugar a este pedido es como borrar una parte de la vida o pretender borrar una parte de la vida de quien en este momento está invocando el agravio. Bueno, nada más, porque si no me excedo del tiempo. Les agradezco muchísimo. Buenas noches. Muchas gracias a la doctora Ayuso y en realidad a todo el panel porque me ha permitido, yo estaba un poco con nervios porque tengo mi ponencia en esta mesa y decía, si es que queda algunos minutos diré algo y